Las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 29, dice la siguiente forma. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, así dice Dios en su palabra, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, dice la palabra, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Nosotros miramos que Dios nos muestra a través de su palabra. La palabra nos muestra cuando habla Dios en el Evangelio de Mateo, que las potencias serán conmovidas. En esta palabra podemos mirar que son los poderes espirituales que se refiere a principados, como lo dice Dios en su palabra y escrito está en el libro, en la carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está en la carta de los Efesios, que nuestra lucha no es contra una persona, no es contra una entidad, no es contra una nación, no. Por eso Él dice que nuestras armas no son carnales, sino por en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia y a los pies de Cristo. Entonces quiero decirles, hermanos y hermanas, para nosotros o para mí, para yo poder llevar este mensaje, esta palabra al mundo de las naciones, porque sé que de muchas partes lo ven, de muchas partes de la tierra, hasta la parte más remotas, porque constantemente me están enviando mensajes. Primeramente que todo, tengo que tener la dirección del Espíritu Santo, tengo que ser lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para poder llevar este mensaje, esta palabra. Porque, como dice la palabra del Señor y escrito está, que no somos nosotros los que hablamos, dice, no soy yo el que hablo, es Dios a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que habla en mí, y que así será su palabra que saldrá de mis labios, no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en todo lo que Él le ha enviado. Entonces miramos nosotros que en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 20, así lo dice textualmente, literalmente. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros somos guiados a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así hayan religiones que niegan la existencia de la tercera persona. Pero Dios no nos manda a eso, a juzgar a nadie. No. Así lo dice Dios en su palabra también en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 1 adelante. Que Él no nos manda a nosotros a juzgar, ni a señalar, ni a criticar absolutamente a nada. Él simplemente nos dice, lleven un mensaje al mundo de las naciones. Porque Él podía dejar a los ángeles que llevaran ese mensaje. Pero ese privilegio nos lo dio a nosotros, a su iglesia. A nosotros nos dio ese privilegio de llevar una enseñanza. Pero como seres humanos muchas veces cometemos errores y juzgamos porque muchas veces vemos que los demás juzgan, señalan, critican. No, Dios no nos manda a eso. Él simplemente nos dice, orad sin cesar. Nosotros tenemos que orar, orarle al Padre en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo. Interceder para que Dios cambie las cosas, porque nosotros miramos que, como siempre lo he manifestado, la iglesia está totalmente pasiva, está dormida. Pero nosotros no podemos señalar a la iglesia. No, Dios nos está diciendo es que intercedamos, que oremos por ellos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Nosotros miramos que los poderes espirituales se refiere a principados, a gobernantes y reyes de las tinieblas. Eso es lo que dice. Los poderes espirituales serán conmovidos. ¿Pero por qué serán conmovidos? Vamos a verlo. Si nosotros pasamos al libro de Daniel, siempre tengo este versículo allí, porque es algo que Dios nos revela. Esta palabra profética del capítulo 12, versículo 4, se reveló a finales del siglo pasado. Esa palabra se reveló. Ya todo se está dando.
y Cristo está a las puertas. En cualquier momento, Cristo arrima por la iglesia y se la lleva. Pero la palabra del Señor es muy clara y nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que Él no quiere que nadie, absolutamente nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Así lo dice Él textualmente, que Él no quiere que nadie se pierda. Y si Él no quiere que nadie se pierda, nos está diciendo a nosotros, iglesia, oremos, intercedamos. Eso es lo que nos está diciendo. No señalemos, no juzguemos, no critiquemos. No, que la palabra nos prohíbe eso. Simplemente oremos, clamemos al Señor, bendigamos a esas personas, a la iglesia. Entonces, mirábamos nosotros que les hablaba yo en el Evangelio, en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4, dice de la siguiente forma: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y mira, le está diciendo Dios, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Le está diciendo que cierre las palabras hasta el tiempo del fin. Y si esta palabra profética se reveló a finales del siglo pasado y se está refiriendo al tiempo del fin, es porque Cristo está a las puertas, hermanos y hermanas, iglesia. Cristo está a las puertas. Eso es lo que nos está diciendo. Si nosotros miramos más arriba, también ahí mismo en Daniel capítulo 8 dice, 12 a 8 dice, y yo oí más, no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dice, en el 9, él respondió, anda, Daniel, dice, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, si nosotros miramos que Dios nos está diciendo que esas palabras estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y resulta de que ya fueron reveladas, entonces, ¿por qué Cristo no ha venido por la iglesia? Simplemente porque Dios es misericordioso y Él no quiere que nadie se quede. Él no quiere, iglesia. En todas partes del mundo están viendo esta enseñanza. En todas partes del mundo. Mira que la palabra es clara y nos dice, en el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice, yo estoy a las puertas y llamo. Pero ¿quién es que está a las puertas? ¿Y las puertas de dónde? Él dice, yo estoy a las puertas de tu corazón y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Mira, esa es la palabra del Señor que hoy se está revelando para ti. Dios, tienes una oportunidad muy grande porque Él está allí a las puertas tuyas. Él está hablándote, porque la palabra dice, y escrito está en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 20, dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu, de Dios del Espíritu Santo que habla en vosotros. Y así será la palabra del Señor, que saldrá de vosotros, no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en todo lo que tú has enviado. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces, Cristo está allí a las puertas, amigo y amiga, tú que estás viendo esta enseñanza. Él está allí a las puertas, le está llamando, tocándote, porque Él no quiere que tú te quedes, porque en el instante que Cristo venga por la iglesia, Él se lleva a la iglesia, pero también se lleva al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y esto queda gobernado por un gobierno totalmente colocado por el mismo diablo, los demonios los reprendan. Así lo dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 7, versículo 9 en adelante. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando Dios habla que ya está en acción el misterio de la iniquidad, se está refiriendo al pecado, a ese hombre de maldad. Pero ¿qué será lo que no deja que ese hombre de maldad sea colocado allí todavía? Si nosotros lo miramos en Revelación o Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, versículo 8, dice que las oraciones de los santos suben a la presencia del Señor y que esas oraciones están allí depositadas en unas copas de oro. Son las oraciones de los santos. ¿Cuáles santos? De esos hombres y mujeres que se han apartado del pecado. No es que tengan corona, no, aureola, no, sino que constantemente estamos pidiendo perdón porque nosotros todos los días estamos pecando. Si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso al Señor. Bien, entonces nosotros miramos que la palabra nos muestra y nos dice, cuando hablamos de principados y gobernadores, se refiere a reyes de las tinieblas. Así se refiere, a reyes de las tinieblas. ¿Mm? Esos son, esos.
son los poderes espirituales que se conmoverán, se sacudirán. En otras palabras, está hablando de demonios de las tinieblas que serán desatados y traerán terror y aflicción a la tierra. Y nosotros miramos todo lo que está pasando. Muertes, persecuciones, inundaciones, de todo está pasando. ¿Por qué? Porque las potencias de los cielos son conmovidas ya. El mismo diablo, el demonio, de repente se está sacudiendo. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Revelación, perdón, capítulo 12, versículo 12, dice, parte B, dice que él ha descendido a la tierra con gran poder, porque sabe que le queda poco tiempo, pero él no se quiere ir solo. Entonces, Dios le está hablando a la iglesia, hermanos y hermanas. Dios está hablando a la iglesia. Esto no es una práctica, esto es una enseñanza. Dios nos está hablando a nosotros. ¿Pero qué nos está diciendo? Que oremos, que intercedamos, porque cuando nosotros nos colocamos entre Dios y el hombre a interceder por una nación, por una ciudad, por un gobierno, por una comunidad, nos ponemos también en línea con el mismo diablo. El demonio lo reprenda porque él no va a querer que Dios bendiga a la iglesia. Él no va a querer. Él no va a querer porque la palabra lo dice en el Evangelio de Juan. Capítulo 8, versículo 44. Que Él es el padre de la mentira y siempre ha sido mentiroso. Él ha sido homicida desde el principio. Ahora, en Juan 10:10 dice que Él no vino a matar, a destruir y a robar. ¿Pero a matar a quién? A matar a la familia, a destruir a la familia, a robar a la familia. Por eso Dios nos está hablando hoy, que intercedamos, que oremos. ¿Por quién? Por la familia, porque la familia es la piedra angular de cada nación, de cada sociedad. Hermanos y hermanas, sigamos en el libro de Daniel, porque no hemos terminado. Dice de la siguiente forma, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Así lo está diciendo. Y ya esta palabra fue revelada, dice, porque, dice la palabra del Señor, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Nosotros miramos que Dios nos habla a través de su palabra, que dice que los unos se está refiriendo a los hombres como tal se está refiriendo, a los hombres como tal se está refiriendo, que los unos correrán de aquí para allá y los otros de allá para acá, y eso nosotros lo vemos ahora que la gente está acelerada. ¿Por qué? Porque entre más se acerca el tiempo, entre más se acorta el tiempo, la ciencia aumenta más y todo se comienza a acercar y la gente comienza a buscar más. Nosotros miramos ahora cómo está la situación, la maldad, el pecado, todo está latente. Nosotros podemos mirar lo que se está gestando o se gestó ya a causa de la ideología de género, que es una palabra de academia que se dio en el año 95 en Pekín. Allí se le cambió de homosexual o de lesbiana, estas cosas, y se le puso ideología de género, porque se ve más bonita, porque suena más bonita. Pero cuando nosotros hablamos de ideología de género, ¿qué es ideología de género? Pues una mujer transgénero es una mujer con un pene. Y un hombre transgénero, ¿qué es? Es un hombre con vulva. Eso es, sinceramente. Y esto está trastornado y nosotros estábamos mirando que esto va a un paso bastante agigantado, arrollador. Y esto será lo que va prácticamente a dominar al mundo. Así digamos que no, pero al paso que va, esto va así. ¿Por qué? Porque la situación lo amerita. Nosotros lo miramos, por ejemplo, y lo vamos a leer aquí mismo en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 37, para que vean que esta ideología de género, yo sé que muchos se estarán en este instante dando golpes en el pecho, pero esa sociedad, esa ideología de género, esos grupos, será la que realmente va a controlar la humanidad. Porque dice, miremos allí en Daniel 11:37, dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿A quién se está refiriendo? A ese hombre de pecado, a ese hombre de maldad, al anticristo. Cuando se dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿De cuál Dios de sus padres se refiere? A nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque ese hombre saldrá del pueblo de Israel, de la tribu de Dan. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Génesis. Entonces,
cuando habla que no hará caso del Dios de sus padres, está refiriendo a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador, a Jehová Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Él es un hombre que ha sido colocado allí por el mismo diablo, por el diablo demonio, lo reprenda. Quiero decirles, hermanos y hermanas, amigos y amigas, el diablo y los demonios ya fueron vencidos hace más de 2000 años en la cruz del Calvario por Jesús el Cristo. Él estaba a los pies de Cristo, a los pies de la iglesia, pero Él no está cautivo todavía. Por eso la palabra nos muestra y nos dice en el libro de Revelación Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, dice que Él ha descendido con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Sigamos, dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Mire, hasta allí lleguemos. Ni del amor de las mujeres. Quiere decir que es un hombre que no le gustan las mujeres. Es prácticamente, hablándolo así, más popularmente, un homosexual. Es un hombre, un homosexual. Él tal vez no va a ser como un hombre, como una mujer o un hombre transgénero, no. Va a ser un homosexual, porque no le van a gustar las mujeres. Por eso esto se está dando, porque cuando ese hombre de pecado sea colocado aquí en la tierra, todo está ya hecho, todo está dado y no se va a notar el cambio. No se va a notar el cambio porque primeramente vamos a entrar, aunque ya estamos en ella, porque quiero decirles, hermanos y amigos y amigas, esta es la última generación que verá esto. Cuando Él llegue, cuando ya sea colocado netamente allí, ya todo está dado. Nosotros miramos, por ejemplo, a nosotros no nos van a distinguir por un nombre, a nosotros nos distinguen ahora es por un número. Así lo vemos en la cédula, en el pasaporte, en todas partes. Nosotros tenemos un número asignado. Y entonces, cuando hablamos de ese número asignado, también nos referimos a la marca de la bestia. Cuando nosotros nos referimos a la marca de la bestia, nos estamos refiriendo a ese chi que dice, habla Dios en la palabra y escrito está en el capítulo 13, versículo 16. Dice la siguiente forma, y lo vamos a leer. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Sin esa marca tú no podrás comprar ni siquiera un vaso de agua. ¿Por qué? Porque el que va a dar la orden de que pongan esa marca absolutamente es solamente una persona, el anticristo. O prácticamente él es allí asesorado por el falso profeta. Ese falso profeta, ese hombre que yo le he hablado y lo hablaba en una vez pasada cuando hablaba sobre el falso profeta, es un hombre que tiene peso a nivel mundial, demasiadamente peso, es un hombre totalmente religioso. Ese es el falso profeta. Y todo lo estamos viendo ahora cuando todo se está cambiando en la religión. La religión no enseña estas cosas porque ellos no tienen discernimiento de la palabra. Por eso, cuando hablamos nosotros aunque este no es el tema de hablar de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Pues tenemos que hacer una introducción. Es cuando nos separamos de la fe de Cristo para seguir otras enseñanzas. Cuando ponemos la mirada en otras cosas y seguimos tratados de hombres que hacen creer que son revelados por Dios y se los obligan a creer a la membresía. ¿Cuál es la membresía? La iglesia. Y dicen que eso es revelado por Dios y que así debe hacerse. Y uno pregunta, ¿y qué dice ahí? No, pues lo que dice ahí en la palabra. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento, no hay revelación en la iglesia por esas cosas. Bueno, sigamos, no salgamos del tema. Nosotros miramos y estamos viendo que que las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces nosotros miramos que, por ejemplo, nosotros miramos que en Mateo 10.1 dice, Jesús les dio autoridad. ¿A quién? A sus discípulos, para echar fuera demonios, y aquí los menciona como espíritus inmundos. Entonces, Dios nos ha dado una autoridad a nosotros, dice la palabra del Señor. Él nos ha dado la autoridad, la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y absolutamente nada os dañará. ¿Por qué? Porque mayor es Jesucristo que está en nuestros corazones que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu de Dios que está en nuestros corazones que está en el mundo. Entonces, el diablo y los demonios tienen que someterse a la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, Dios nos está hablando a nosotros como iglesia.
que intercedamos por esa iglesia que está tan pasiva, no que juzguemos, no que señalemos, no que critiquemos a nadie, no, oremos por esos religiosos, por esas personas. Nosotros miramos que en Apocalipsis 12 dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo y por eso ha lanzado su mayor ataque contra la iglesia y el mundo, mientras más cerca está del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. Entonces, Dios le está hablando a la iglesia. Esos ataques van a sufrir. Más cosas veremos que estarán pasando en todo el mundo. Y es cuando más debemos meternos con Dios, hermanos y hermanas. La invitación es que nos metamos más con Dios en la oración, en la intercesión. No estamos en una parte de recreación. Estamos hablando de algo real. El diablo, los demonios son tan reales como el mismo infierno, aunque muchos los niegan. Nosotros lo miramos y lo vemos en Apocalipsis 20:15, que dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que arde con azufre. Ese es el verdadero infierno. Bien, amigos y amigas, hermanos y hermanas, voy a hacer una oración. Simplemente repitan amén, así sea. ¿Por qué amén, así sea? Porque Dios dice en su palabra, y escrito está en el libro de Revelación, Apocalipsis 3:14, que amén es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Y nosotros siempre sellamos esta oración con ese amén. Reconozco que estuve apartado de ti, Señor, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Te pido, Señor, que me perdones, que me limpies con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor, sé que tú estuviste muerto por 3 días en la cruz, pero que Dios el Padre te resucitó entre los muertos. Por eso yo abro mi corazón a ti hoy y te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Si tú has hecho esta oración tan corta, has dado un gran paso, porque Dios nos habla en su palabra y escrito está en el libro de Efesios 5:27, que hacemos parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga que nos habla Dios. Y en el libro de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 1:12, dice que Él nos ha hecho sus hijos. No desplaces tu cursor hacia abajo, yo quiero orar por ti, porque Dios dice en su palabra y escrito está que Él va añadiendo todos los que van a ser salvos todos los días a la iglesia. Y hoy te toca a la congregación, y hoy te ha tocado el turno a ti. No desplaces tu cursor hacia abajo, yo quiero orar por ti. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales, que eso sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta con usted donde quiera que se encuentre. Amén.